Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, amados amigos y hermanos de esta red social de Facebook. Nuevamente es un verdadero placer y nuevamente en esta noche, ¿verdad? Y bueno, pues de antemano quiero agradecerles mucho el favor de su atención a todos aquellos que nos estarán sintonizando, nos estarán sintonizando más adelante. Como es de costumbre, hoy es miércoles de reflexión bíblica para nosotros. Estamos transmitiendo desde... Perdón, se cayó la señal tantito. Decía yo que estábamos transmitiendo esta reflexión bíblica desde mi casa aquí en Infonavit, Infonavit, ¿dónde vivimos? Perdón. En el Greco, perdón, es que tenemos la costumbre de decir siempre Infonavit Santa Margarita, no, nosotros vivimos en Infonavit del Greco, en la ciudad de Fortín de las Flores, Veracruz, ¿verdad? Y bueno, pues muchas gracias, amados hermanos que nos están sintonizando por ahí. Betty, Dios te bendiga mucho, un saludo a tu mami y a todos allá en casa. Y un saludo y un abrazo fraternal a todos los hermanos. Saludo y abrazo a la distancia a todos los hermanos y amigos que se estarán conectando y se están conectando a través de esta red social. Gracias a Dios por las redes sociales, porque a través de eso podemos llegar en la actualidad a muchos lugares. Y bueno, en esta noche, como decía yo, vamos a tener una reflexión bíblica que le hemos puesto por título Romantizar el pecado y el evangelio, ¿verdad? Y bueno, antes de empezar, no sé si usted me permitiría orar muy brevemente para poner este tiempo en manos de Dios. De hecho, y de antemano creemos que Dios, que el Señor es el que está permitiendo esta transmisión, está permitiendo esto con un propósito. El propósito es pues que quien llega a escuchar esto, el Señor habla a su corazón, y si hay algo en su vida ahí que tenga que corregir, bueno, pues que corrija, ¿verdad? Como dijo el Señor, el que tenga oídos para oír, que oiga, ¿verdad? Que oiga y actúe. Y si no, le será de bendición como prevención, o quizás pueda usarlo para transmitírselo a alguien más que esté batallando con esto que vamos a hablar en esta noche. Pero antes de eso, permítame un momentito, vamos a orar primero. Quisiera dar gracias a Dios y poner este tiempo en manos del Señor. Señor Jesús, en esta noche te damos gracias por este tiempo. Te doy muchas gracias, Señor, porque tú nos permites transmitir, tú nos permites enviar esta enseñanza, Señor, pues ahora sí que a los aires, Señor. Y te rogamos que esta palabra de esta noche corra velozmente hasta donde tú quieras, Señor, que vaya, y que cumpla tu propósito, el propósito por la cual, Señor, por la cual, Padre, en esta noche has permitido que se predique, que se enseñe a través de este medio de comunicación. Muchas gracias por la vida de los oyentes. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú prepares sus corazones, que permitas que tu Espíritu Santo, Señor, venga a sus corazones, les ministre, sensibilice nuestros corazones para que podamos entender y comprender lo que tú quieres hablar a través de nosotros en esta noche. Y te ruego, Padre, te suplico, Señor Jesús, que tú me des gracia de labios, entendimiento y sabiduría para poder compartir esto, Señor, de la mejor manera que se pueda. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y bueno, decía yo que bienvenidos a los que se están conectando, se conectarán más adelante. Y bueno, en esta noche yo quiero hablar acerca de esta reflexión bíblica. Le hemos puesto como título Romantizar el pecado y el evangelio. Y a lo mejor usted diga, bueno, ¿y de qué se trata esto, verdad? ¿De qué se trata esto de romantizar el pecado y el evangelio? A lo mejor esto para usted sea nuevo, a lo mejor para algunos de los que nos están viendo no sea algo nuevo, a lo mejor es algo que ya saben. Pero bueno, como base de esta reflexión bíblica quisiera usar una porción de un versículo bíblico que se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, la última parte del capítulo 15 en la versión Reina Valera actualizada, donde al pie de la letra dice de la siguiente manera. Hablando el Señor Jesucristo, dice lo siguiente: porque lo que entre los hombres es tenido por sublime, delante de Dios es abominación, ¿verdad? Vuelvo a repetir, aquí el Señor Jesús le está diciendo a la gente que los rodea, en especial a los fariseos, y les dice, porque lo que entre los hombres es tenido por sublime, o es sublime delante de los hombres, el Señor dice, delante de Dios es abominación, ¿verdad? A veces hay cosas que la gente hace, y que es pecado, que es malo, ¿verdad? Pero lo tiene como algo sublime, como algo agradable, benéfico y productivo, a pesar de que sea malo, o sea, es un mal necesario, como se le dice. Y el Señor Jesucristo, que es Dios, ¿verdad? Dice lo que delante de los hombres muchas cosas son tenidas por sublime, ¿verdad? Como algo excelente, maravilloso.
delante de Dios esas cosas que son indebidas es abominación. Y bueno, en este día, como decía, yo quiero hablar acerca de algo que en el cristianismo actual es muy común, y a esto se le conoce como la romantización del pecado y del evangelio. Y bueno, el término romantizar el pecado es aquel que se le da a aquella acción que tiende a minimizar la gravedad del pecado y a presentarlo como algo, por decirlo así, sublime y romántico, y en un punto algo que fue inevitable pero bonito a la vez, ¿verdad? Por ejemplo, hay muchos ejemplos y hay muchos casos, pero por ejemplo, ¿no?, en el caso de algunos jóvenes cristianos, ¿verdad?, o muchos jóvenes cristianos que tienen un noviazgo, ¿verdad?, con una muchacha cristiana, o una muchacha cristiana con un joven cristiano, ¿verdad?, que llega el momento que en algún punto de la relación caen en fornicación, ¿verdad?, caen en tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Y luego cuando como pastor, ¿verdad?, los confrontas y les dices, oye, pero ¿por qué hicieron eso? Ya sabían que esto es pecado, ¿por qué cayeron en eso, no? Te salen con un cuento muy romántico, ¿verdad?, muy bonito, y te dicen, pastor, es que mire, la verdad, no sabemos qué fue lo que pasó, ¿verdad? No sabemos cómo es que nos fuimos deslizando, ¿verdad? Estábamos en un lugar ahí platicando solitos, estábamos juntos. Y pues usted sabe, ¿verdad? Nos empezamos a abrazar, nos empezamos a decir que nos amábamos, nos empezamos a besar, nos empezamos a acariciar. Y bueno, usted sabe, ¿no? Llegó el momento en que ni nos dimos cuenta, y cuando nos dimos cuenta, pues ya habíamos hecho el amor, ¿verdad? Pero pues bueno, pues es que pues no sabemos ni por qué pasó, pero pues al fin y al cabo, pues ya dimos el paso, ¿verdad? Ya dimos el paso, y pues esto nos compromete más todavía para casarnos, y al cabo que ya estábamos a un paso del matrimonio, y pues bueno, pues ya se dio. No estaba bien, pero pues ya se dio, pero ahora estamos más contentos, más felices porque ya estamos comprometidos, ¿verdad? Y te salen con ese cuento romántico en vez de que les dé vergüenza y digan, pues, pastor, ¿verdad? Usted no es Dios, ¿verdad? Pero también nos da pena con usted, y nos da mucha pena con el Señor, y estamos muy avergonzados, muy arrepentidos y muy avergonzados por haber deshonrado al Señor, ¿verdad? Pero hoy en la actualidad, hoy en día, en el cristianismo actual, esto es muy común, ¿verdad? Romantizan el pecado, ¿verdad? De esa manera, y te salen con estos argumentos absurdos, argumentos tontos, ¿verdad? Y bueno, otro ejemplo de cómo se romantiza, ¿verdad?, cómo se romantiza el pecado en el cristianismo actual. Por ejemplo, en el caso de creyentes adultos, ¿verdad? Creyentes adultos que en algún momento de su vida, ¿verdad?, en algún momento de su por ejemplo, en el trabajo o en algún otro lugar, fueron al súper, por ejemplo, ¿no?, al súper o en el trabajo, iniciaron una relación de amistad con una persona inconversa, ¿verdad?, hombre o mujer, con un inconverso. Y pues resulta que esta relación de amistad que inició con un inconverso o inconversa, pues termina en unión libre en algún momento dado, ¿verdad? Y cuando se les confronta y se les dice, oye, ¿por qué hiciste esto? Tú sabes que Dios en su palabra dice que esto es yugo desigual, y esto es un grave pecado, ¿por qué hiciste esto, no? Igual te salen con un cuento romántico para justificarse, y dicen, bueno, pastor, mire, lo que pasa es que pues la relación se dio en un marco de amistad primero, ¿verdad? Y hubo amistad, y hubo cercanía, y hubo apoyo, ¿verdad? Y que no, yo te voy a apoyar, yo te voy a ayudar, yo estoy contigo para apoyarte, ¿verdad? Y luego se empezó a dar el cariño, y ese cariño de amigos terminó convirtiéndose en un amor profundo entre nosotros, ¿verdad? Y bueno, pues sabemos que está mal, ¿verdad? Y sabemos que no es lo que Dios deseaba, que pues nos uniéramos en unión libre, pero pues al fin y al cabo, pues pastor, con esa persona pues estoy contento, estoy feliz, ¿verdad? Y pues yo siento que con el tiempo Dios va a arreglar las cosas, ¿verdad? Y en esta persona he encontrado la felicidad. Y así, de esa manera, romantiza el pecado, ¿verdad? El pecado lo hace pasar por algo muy bonito, algo muy sublime, ¿verdad? Pues que sí es malo a lo mejor, pero pues Dios conoce mi corazón, Dios sabe, ¿verdad? Como se dice en la actualidad. Otro ejemplo, por ejemplo, de cómo es que se romantiza, ¿verdad?, el pecado constantemente, el pecado en medio del pueblo de Dios. No, usted no me va a dejar mentir, a lo mejor usted conoce a alguien, gente
personas que pecan y pecan constantemente en algo, ¿verdad? Están pecando y están pecando y están pecando en algo. Y cuando se les confronta, se les dice, ¿verdad? Dice, ¿por qué estás pecando en esto? O sea, estás mal. Bueno, pastor, o bueno, hermano, mire, lo que pasa es que pues a mí me han enseñado, ¿no? En otras iglesias a lo mejor que pues no debo de sentirme condenado y rechazado por Dios porque pues como enseña la palabra, Dios conoce, ¿verdad? Mis luchas y Dios sabe que soy débil, pero Dios sabe que lo amo mucho y Dios sabe los deseos que tengo de serle obediente, pero pues Dios conoce mis debilidades. Es más, hasta la palabra de Dios dice que Dios se acuerda que somos polvo, ¿verdad? Que somos de carne y hueso. Y pues pues sí está mal lo que estoy haciendo, pero Dios es tan bueno y amplio en misericordia que yo sé que Él me entiende, ¿verdad? Que Él tiene gracia y compasión por mí. Y de esta manera se romantiza el pecado, ¿verdad? Se presenta a Dios como un Dios excesivamente benévolo y compasivo, ¿verdad? Dios es compasivo y benévolo. Ahorita vamos a hablar acerca de eso. Dios es compasivo y benévolo, sí, pero también es un Dios justo, ¿sí? Es un Dios que se aira, ¿verdad? Que se enoja con el pecado, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de la romantización del Evangelio, la romantización del Evangelio es aquella que tiende a diluir la pureza, la seriedad, la magnitud del pecado, por ejemplo, y la importancia del arrepentimiento y de la entrega y la conversión para una obediencia total a Cristo Jesús para poder tener verdaderamente perdón, salvación y vida eterna. Vuelvo a repetir, en el caso de la romantización del Evangelio, es esta acción, esta actitud que tiende a diluir la pureza de Dios, de la palabra de Dios, ¿verdad? La seriedad del pecado, la magnitud del pecado, la importancia del arrepentimiento profundo y de la conversión plena y total a Cristo Jesús, ¿verdad? Para poder ser salvo, para poder tener perdón, salvación y vida eterna. Y usted no me va a dejar mentir, pero a lo mejor ha escuchado que hoy en día es muy común que en muchos lugares se enseña y se le dice a la gente, ¿verdad? Que cuando se le predica el Evangelio, por ejemplo, usted va y le predica el Evangelio a alguien y esta persona rechaza de momento el Evangelio, rechaza de momento a Jesucristo, rechaza arrepentirse, ¿verdad? Y se le dice, bueno, no te preocupes, Dios es un caballero. Es un caballero que no te va a forzar, ¿verdad? No te va a forzar a que lo aceptes en este momento, ¿verdad? Pero sí va a estar bregando contigo, ¿verdad? Va a ser paciente, tratando de que tú lo aceptes, tratando de que tú te arrepientas, que entiendas que tú lo necesitas, ¿verdad? Y que va a trabajar en tu corazón y en su momento te va a traer hacia Él con cuerdas de amor, con lazos de amor para ponerte a salvo del pecado y ponerte a salvo del infierno, ¿verdad? Esa es una de las formas en las cuales en la actualidad se romantiza el pecado, tanto el pecado como el Evangelio, ¿verdad? Ahora, ¿es cierto que Dios es paciente con la gente, que Dios es benévolo, compasivo? Sí, claro que sí, pero esto en parte es cierto, porque a la verdad, el Evangelio de Jesús y el Señor Jesucristo, en cuanto al Evangelio, el mismo Señor Jesucristo, Él es más tajante, ¿verdad? Sí envió a sus discípulos, como nos enseñan los Evangelios, los envió a evangelizar, a que le dijeran a la gente que el reino de los cielos se había acercado, que era el tiempo, ¿verdad? Del favor del Señor, ¿verdad? El año del jubileo del Señor, ¿verdad? En el cual todas las deudas eran perdonadas, eran disculpados y dispensadas todas aquellas los pecados, ¿verdad? Que había entre el mundo en el pueblo de Dios. Es cierto, ¿verdad? Que el Señor había dicho que era el tiempo de la compasión y la misericordia de parte de Dios, de parte del Padre, pero también el Señor Jesucristo también era tajante. Por ejemplo, si la gente se negaba a obedecer el Evangelio, ¿verdad? Si la gente se negaba a volverse a Dios, ¿sí? A entregarse a Él, a creer, confiar y someterse a su señorío y a su autoridad mesiánica, pues el Señor no los iba a estar esperando como niñera hasta que quisieran hacerle cargo. Por ejemplo, podemos ver esto en Lucas capítulo 9, versículo 5, donde después de mandarlos a evangelizar y a sanar a los enfermos, a predicar el Evangelio, ¿verdad? A resucitar muertos, etcétera, etcétera, Él les dice, si en algún pueblo los reciben, quédense ahí, no anden de aquí para allá, ¿verdad?
reciba lo que les den, ¿verdad? Y bueno, estén ahí tranquilos. Dice, pero versículo 5, Lucas 9:5 dice, pero si en algún lugar se niegan a recibirlos, sacúdanse el polvo de los pies al salir para mostrar que abandonan a esas personas a su suerte. En pocas palabras, el Señor les está diciendo, miren, en todo lugar donde no los quieran recibir, donde no quieran recibir el mensaje del Evangelio, o sea, las buenas noticias de que es el tiempo de la gracia, la misericordia y el perdón de Dios para todos los pecados, ¿verdad? Que Dios va a hacer ¿cómo se le llama? O sea, Dios va a hacer una excepción, por decirlo así, ¿verdad? De los pecados y está dispuesto a perdonar tanto pecados de muerte como pecados no de muerte. Y si la gente lo recibe, qué bueno, pero a toda gente, toda aquella persona, pueblo o ciudad que rechace este evangelio, que rechace esta buena noticia acerca del perdón, la gracia y la misericordia de Dios, entonces serán abandonados a su suerte, como diciendo, allá que Dios te bendiga y ustedes van a cosechar las consecuencias de su pecado. Y aparte de eso, ¿verdad? Como dijo, dice, a ver, tú Capernaum, ¿crees que vas a ser levantada hasta los cielos? No, vas a ser arrojada hasta el Hades, ¿verdad? Porque si se hubieran hecho los milagros que se hicieron en medio de ti, no hombre, ¿desde cuándo se hubieran arrepentido, verdad? Y el Señor, ¿verdad? Nos enseña que Dios sí es bueno. Dios en su palabra, el Señor nos enseña en su palabra que Dios es bueno, que Dios sí es paciente y que en algunas ocasiones espera un poco tratando de poner a la gente a salvo de las consecuencias de sus pecados. A veces Dios es paciente, ¿verdad? Y te manda 1, 2 veces, quizás 3 veces. Pero llega el momento que cuando la gente se pone terca, se pone necia, endurece su corazón, entonces la gracia de Dios se acaba, Dios les da la espalda y los abandona para que sufran las consecuencias de su rebelión contra el llamado de Dios a volverse a Él para darles perdón, salvación y vida eterna. ¿Por qué? Porque esto es una blasfemia. Cuando a alguien se le predica el Evangelio de Jesús, se le dice que ya Cristo Jesús pagó por el perdón de sus pecados, que sus pecados están pagados ya, que hay una oportunidad de escape del infierno, de la muerte eterna, ¿verdad? Del pecado y de las consecuencias del pecado, y que lo único que tiene que hacer es ser justo y sincero de todo corazón y reconocer que es pecador y que ha pecado, y arrepentirse de todo corazón y comprometerse a apartarse de los malos caminos, y a su vez rendirse de todo corazón a Cristo Jesús para hacerlo Señor, amo y Señor y Maestro, y ser obediente y fiel a Él, ¿verdad? Y de esa manera tendrá el perdón de sus pecados, la salvación y la vida eterna, sin que hubiera hecho más, ¿verdad? Porque ya todo Cristo Jesús, la mayoría de las cosas la hizo Jesús en la cruz, ¿verdad? Cuando la gente rechaza este evangelio, cuando la gente rechaza ese mensaje de una gran gracia, de una gran compasión y amor de parte de Dios, entonces eso se le considera verdaderamente una blasfemia, un insulto contra Dios, contra la gracia y la misericordia de Dios. No sé si usted lo sepa, ¿verdad? Pero quien ha estudiado historia antigua, era una gran blasfemia, era una grave falta que inclusive ameritaba la muerte cuando un ciudadano de un reino rechazaba la gracia, la misericordia de un rey, ¿verdad? Cuando un rey quería hacer un acto de misericordia, un acto de gracia hacia alguien y éste lo rechazaba, se consideraba un grave insulto, una blasfemia contra el soberano, ¿verdad? Pues si eso es aquí en la tierra, pues verdaderamente en los cielos es así, ¿verdad? Porque llega el momento que Dios le habla y le habla y le habla y le habla a la gente por lo mismo, ¿no? Y la gente dice, no, es que a mí me han dicho que Dios es un caballero y que no me va a forzar y que me va a dar mi tiempecito, ¿verdad? Y ese tiempecito a veces pasan 4, 5, 6, 8, 10 años y la gente nunca se arrepiente ni se convierte y sigue pensando que Dios es un caballero que lo va a esperar hasta que se le pegue su regalada gana arrepentirse y apartarse del pecado y entregarse a Cristo. Y eso no es así, ¿sí? Porque tanto el pecado como el llamado al arrepentimiento, como el evangelismo, desafortunadamente en la actualidad se presenta un Dios, así es como se presenta a Dios a veces cuando se evangeliza o en la iglesia, ¿verdad? Se presenta a Dios como un hombre enamorado que se está desbaratando de amor, deseoso porque la gente le haga caso, ¿verdad? Ay, es que Dios quiere que tú te vuelvas, que lo ames como Él te ama, ¿verdad? Es cierto que Dios ama intensamente al hombre, ¿sí? Es cierto que en un punto, por decirlo así, ruega que la gente, no es así tanto, ¿verdad?
que la gente se vuelva a Él, sí. O también se presenta a Dios, al Señor, como un Dios romántico que está deseoso y desbordante de amor, diciéndole al mundo: ay, por favor, ven a mí para que yo te haga feliz y vivamos muy contentos y en prosperidad para siempre. Por favor, no me rechaces. Ay. Y si cuando se rechaza a alguien, ¿verdad?, se presenta a Dios como un Dios, como un varón rechazado, un novio dolido y sufriente que gime en silencio porque su amada, ¿verdad?, no le hace caso, y así se presenta a Dios. Es que no rechaces a Dios, no rechaces al Señor, porque el Señor se duele en su corazón y Dios se siente dolido porque tú no le haces caso. Y de esa manera se presenta a Dios, ¿verdad? Pero lo que a la gente, a esta gente que presenta a un Dios romántico, por decirlo así, que romanticea el Evangelio, lo que a esta gente se le olvida, ¿verdad?, es que Dios, es que Cristo Jesús es Rey, es Amo y es Señor. Y la verdad de las cosas es que Dios es bueno, sí, muy bueno, porque para haber sacrificado a su Hijo, verdaderamente yo creo que nadie absolutamente en el mundo sacrificaría a su Hijo por una bola de pecadores malvados como nosotros, ¿verdad? Dios es amplio y grande en misericordia, sí, claro que sí. Cristo Jesús es su amor fue algo muy grande por la humanidad para estar decidido a sacrificarse y sufrir un tormento horrible por el pecado del hombre, claro que sí. Pero de acuerdo a lo que Dios nos enseña en su palabra, el Señor como Dios, ¿sí?, como Dios y Señor, también es enérgico contra el pecado y sobre todo contra la rebelión de la gente, ¿verdad? Porque Dios es Señor, es soberano, es Dios fuerte y temible, que de acuerdo a su palabra, como acabo de mencionar, no tolera la blasfemia de parte de la gente de resistir su gracia, su compasión y su misericordia. La Biblia dice que Dios es un Dios que es lento, ¿verdad?, para irarse con la gente, ¿verdad?, que es grande en misericordia y lento para la ira, y eso es cierto. Cuando el Señor manda a alguien, ¿verdad?, a evangelizar a una persona, o manda a alguien a hablarle a un creyente, ¿verdad?, un cristiano, para que se arrepienta del pecado, para que se vuelva a sus malos caminos, se vuelva al Señor, ¿verdad?, o a una persona que no es cristiana, que no es conversa, que no es salva, manda a alguien a hablarle a que pues que se arrepiente, que se entregue a Cristo para que Dios lo perdone, ¿verdad?, que deje sus malos caminos. Dios es lento para la ira, ¿verdad?, es paciente, amplio en misericordia, lento para la ira, porque está esperando que la gente reaccione. ¿Da un tiempo de gracia? Sí, claro que sí. Decir que Dios de manera isofacta, ¿verdad?, castiga el pecado y la rebelión de la gente, pues no es bíblico, o sea, de eso no es un evangelio balanceado, ¿verdad? Pero la verdad de las cosas es que llega el momento que después de unas, no sé cuántas, 2 veces a lo mejor que se le ha evangelizado, después de algún tiempo de espera, llega el momento que pues se le acaba la paciencia y se le acaba la compasión y la misericordia. Entonces dice, pues ahora vas a cosechar el fruto de tu pecado, ¿verdad? De hecho, mucha gente que ahora somos cristianos, en algún tiempo de nuestra vida alguien nos evangelizó, alguien nos habló de Cristo, nos habló del Evangelio y nosotros lo rechazamos. Y pasado algún tiempo, meses, años quizás, o décadas, pues empezamos a tener unos broncones, ¿verdad? Unos problemas horribles, tragedias, broncas, cosas muy feas, ¿verdad? Y resulta que por allá, en su infinita y grande misericordia de Dios, permitió, una vez que estábamos ya quebrantados, cosechando el fruto, las consecuencias de nuestra necedad y nuestra rebelión, cuando nos mandó a hablar y a llamar por primera vez, que ya estábamos blanditos por tanto dolor y quebrantamiento, entonces el Señor permite que alguien nos evangelice, que nos hable de Él, ¿verdad?, de Jesús, y entonces sí doblamos las manitas, nos arrepentimos y nos convertimos a Cristo, ¿no? Pero bueno, decía yo que el Señor es Dios, es soberano Señor, soberano Dios, fuerte y temible, que no tolera la blasfemia de resistir su gracia, su compasión y misericordia en la gente terca y renuente, que no quiere arrepentirse y entregarse a Él para que sea perdonado y salvado. ¿Dónde podemos ver esto? Bueno, en la Biblia hay muchos lugares donde podemos encontrar esto, pero hay un lugar donde me gusta mucho, que es, por ejemplo, dice Deuteronomio capítulo 28,
Versículo 45 en adelante al 48 dice lo siguiente. Dice lo siguiente: si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y a obedecer los mandatos y decretos que Él te ha dado, todas estas maldiciones te perseguirán y te alcanzarán hasta que quedes destruido. A mucha gente, yo a veces cuando le evangelizo, mire, independientemente de que tenemos que ser salvos del pecado natural, ¿verdad? Porque por causa de Adán y Eva entró el pecado en el huerto del Edén y entró en la humanidad el pecado y entró la muerte. Aparte de eso, Dios nos manda a arrepentirnos de nuestros pecados y nuestros malos caminos, porque si no lo hacemos vamos a cosechar la consecuencia, el juicio por el pecado. Porque una persona, ¿verdad?, infalible, aunque pueda ser muy buena onda, ¿verdad?, muy buena persona en la actualidad, si en el pasado hizo cosas indebidas, sus pecados están vigentes delante de Dios, ¿verdad? Delante de Dios no es como enseña el catolicismo, de que pues en el pasado fuiste muy malo pero ahora es muy bueno, ¿verdad? Antes de Cristo, obviamente, antes de ser salvo, antes de ser perdonado, iniciar una nueva vida, pues los pecados están presentes, porque en algún momento pues abusó de alguien, maltrató a alguien, le pegó a alguien, golpeó a alguien, robó a alguien, violó, no sé, ¿verdad? Hizo algo muy malo y los pecados están vigentes delante de Dios. Entonces la gente a veces se rehúsa y dice, no, pues es que yo ya tengo mi religión, por ejemplo, yo soy católico, soy testigo de Jehová, no sé, ¿verdad? Y pues yo ya llevo una vida en paz con Dios, ¿verdad? Pero resulta que ese no es el camino de la salvación. Así no es como Dios nos enseña en su palabra, ¿no? Dios nos enseña en su palabra que para poder tener salvación, perdón y vida eterna, una de las cosas esenciales aparte de la fe en Jesús es el arrepentimiento de pecados, y si se puede, ¿verdad?, todavía, y las circunstancias lo permiten, la restitución del daño. Entonces, cuando la gente se niega a escuchar al Señor y a obedecer sus mandatos de arrepentirse, de volverse a Él y entregarse a Cristo, entonces las maldiciones escritas en la ley de Dios, en la palabra del Señor, va a perseguir y alcanzar a la gente hasta que queden destruidos, destrozados, ¿verdad? Versículo 46 dice: esos errores serán una señal de advertencia permanente para ti y tus descendientes. Si no sirves al Señor tu Dios con alegría y entusiasmo por la gran cantidad de beneficios que has recibido, servirás a los enemigos que el Señor enviará contra ti, pasarás hambre y sed, andarás desnudo y carente de todo, y el Señor te pondrá sobre el cuello un yugo de hierro que te oprimirá severamente hasta destruirte, ¿verdad? Y en otra porción, que no la tengo aquí en este día, pero en este mismo capítulo, dice: así como el Señor se deleitó en bendecirte, en prosperarte, obviamente cuando andaba bien con él, el pueblo de Israel, dice, también se deleitará en destruirte, en maldecirte, en castigarte, ¿verdad? Es cierto que Dios es bueno, es grande, es amplio en misericordia, es paciente con la gente, sí, pero llega el momento que cuando la gente no entiende, cuando la gente, tanto la inconversa, no quiere arrepentirse ni entregarse a Cristo para poder tener el perdón de sus pecados y su salvación, y Dios dice, pues se acabó la gracia, se acabó la misericordia y órale, ahí te va el juicio por tus pecados, ¿no? La justa retribución. Y cuando el creyente, el evangélico, por ejemplo, se le dice, se le exhorta, deja de pecar, deja de hacer esto, o Dios a través de su palabra, o Dios a través del Espíritu Santo habla a su corazón y le está hablando, y le está hablando, y le está hablando, ¿verdad? Y este pachón, ¿verdad?, este pachorrudo tiene en su mente eso de que, ay, Dios es un caballero, o Dios conoce mis debilidades y sabe que soy de carne y hueso. Él me va a esperar hasta que pueda yo superarlo. Eso no es así. Eso no es así. Dios es paciente, sí, pero la Biblia enseña que llega el momento que la paciencia de Dios se agota, ¿sí? Dios se le agota su paciencia y dice, no, ya estuvo, ya le he hablado como 4 o 5 veces y no me quiere hacer caso, pues ahora lo voy a castigar, lo voy a disciplinar, lo voy a reprender severamente, ¿verdad? Y como decía yo hace ratito, en el cristianismo actual se ha enseñado, o le ha enseñado al mundo y a la iglesia también, tanto a creyentes como a incrédulos, este tipo de enseñanzas, presentar a Dios como un Dios que está ansioso de que por favorcito le hagan caso, no sean así malos conmigo porque me hacen sentir mal. Es que Diosito es tan bueno que te va a esperar hasta que quieras hacerle caso. Este falso concepto, esta mala idea, se le conoce como la romantización del pecado y del evangelio, se le ha enseñado tanto a creyentes como no a creyentes, y esto ha hecho que la gente pierda el temor y el respeto hacia Dios, ¿verdad? El respeto y el temor.
Porque el temor de Dios es un temor de reverencia, sí, pero también es un temor de miedo, decir, ay, mamacita, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, ¿verdad? De un Dios vivo. Esto es así, ¿verdad? Pero cuando a la iglesia se le enseñan esta romantización del pecado y del evangelio, no, hombre, la gente se destrampa. La gente pierde el temor, ¿verdad? Ya no siente temor por hacer lo malo. Y como vuelvo a repetir, la palabra de Dios nos presenta a un Dios, ¿verdad? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, un Dios que es grande en amor, es grande en compasión, es grande en misericordia, sí es grande en paciencia, claro que sí, ¿verdad? Claro que sí. Pero la palabra de Dios también nos enseña que el Señor es severo y es enérgico contra el pecado, contra los rebeldes, contra los burladores, ¿verdad? Los de aquellos, hay gente en el mundo que es burlona, burladora, ¿verdad? Que dicen, ay, sí, tu Dios, ay, que me castiga, mira, sigo haciendo lo que quiero y ¿qué me ha pasado? No me ha pasado nada, sigo portándome mal, ¿y qué? A ver, ¿qué me va a pasar? Ay, Dios dice, con que te burlas, vas a ver cómo después vas a venir chillando ahí, arrastrándote ya cuando te haya dado una paliza buena, vas a venir a suplicar perdón y misericordia, vas a ver y taca. Les da bonito. Proverbios capítulo 11, verso 31, dice lo siguiente, escuche cómo dice. Si los justos reciben su pago aquí en la tierra, cuanto más los impíos y los pecadores. ¿Quién es un impío? Una persona que se porta mal, ¿verdad? Que viola los mandamientos de Dios. Y el impío puede ser tanto el inconverso como el cristiano, ¿sí? La impiedad es sinónimo de desobediencia, de pecaminosidad, ¿verdad? Eso es la impiedad. Y vuelvo a repetir, Proverbios 11:31 dice, si los justos reciben su pago aquí en la tierra, cuanto más los impíos y los pecadores. Pero como decía yo, ¿por qué tanto la actualidad la gente, tanto evangélica como no cristiana, no salva todavía, tiene esa irreverencia contra Dios? Por tantas cosas que se enseñan mal o se han enseñado mal a través del cuerpo de Cristo. La romantización del pecado y del evangelio. Presentar a Dios tal como lo acabo de mencionar hace rato, ¿verdad? Presentarlo como un Dios débil, necesitado de que la gente le ame, le haga caso, ¿verdad? Porque te ama mucho y desea que no lo lastimes en su corazón. Es que si tú pecas, lastimas a Dios en su corazón. Igual y lo lastima, claro que sí, pero tenga por seguro que el pecado hace que al Señor, ¿verdad?, se le suba el furor a la cabeza y diga, si no se arrepiente, me lo voy a fregar, ¿verdad? Le voy a dar bonito, ¿verdad? Le voy a dar una tunda para que se le quite lo pecador y lo necio, ¿verdad? Escuchen lo que dice Ezequiel capítulo 18, verso 20. ¿Sí? La persona que peque o el alma que peque morirá, así dice otra versión, la Reina Valera. Dice, la persona que peque es la que morirá. El Hijo no será castigado por los pecados del Padre, ni el Padre será castigado por los pecados del Hijo. Los justos serán recompensados por su propia conducta recta, y las personas perversas serán castigadas por su propia perversidad. Vuelvo a repetir. El Señor dice en su palabra, ¿verdad? Eso es lo que Dios dice, y este es el Dios real, como se muestra en las Sagradas Escrituras. Dice, la persona que peque es la que morirá. El Hijo no será castigado por los pecados del Padre, ni el Padre será castigado por los pecados del Hijo. Pero, ¿verdad?, los justos serán recompensados por su propia conducta recta, y las personas perversas serán castigadas por su propia perversidad. ¿Sí? Dios es grande en misericordia. Y si usted lee este mismo capítulo 18 de Ezequiel, una parte más adelante dice, donde dice el Señor, dice, ¿acaso yo quiero, si acaso yo deseo la muerte del impío? Y el Señor dice, no lo quiero, o sea, no lo deseo. Yo lo que quiero es que se arrepienta, lo que quiero es que se convierta de sus malos caminos, que se vuelva a mí para obedecerme y seguirme, ¿verdad? Pero si no me hace caso, si no atiende mi llamado de arrepentirse y de volverse a mí para obedecerme en todo, entonces lo voy a castigar, lo voy a disciplinar, lo voy a quebrantar. ¿Por qué? Porque Dios es paciente, pero como acabo de mencionar, Dios es Señor, es amo, es soberano. Nosotros no podemos entender esto porque nunca hemos estado, por ejemplo, bajo el yugo de una monarquía.
¿sí? Como en la antigüedad, donde el rey era amo y señor y podía hacer y deshacer con la población como se le diera su regalada gana, ¿verdad? Y los súbditos, pues prácticamente casi eran como sus esclavos, ¿verdad? Y por eso es que nosotros no podemos comprender el concepto de señorío de parte de Dios, de parte de Jesucristo, porque la Biblia dice que el Padre Celestial lo hizo amo y señor de los cielos y de la tierra y aún debajo de la tierra, ¿sí? Y esto es algo muy importante, muy trascendental, que la iglesia a veces ni se le enseña ni lo conoce. Y bueno, desafortunadamente, amados amigos y hermanos, la iglesia evangélica, el cristianismo actual, pues está en una situación muy deplorable, muy decadente en cuanto a doctrina y a moralidad y a espiritualidad, ¿verdad? Y pues esto es lógico, el Señor ya había dicho que en el final de los tiempos el amor de muchos se enfriaría, ¿verdad? Y el pecado abundaría por todas partes, y se traicionarían unos a otros, ¿verdad? Y surgirían un gran número de falsos profetas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y eso pues sí, obviamente iba a destruir pues la integridad, la pureza moral, la santidad, la justicia en la iglesia, ¿verdad? El comportamiento de los cristianos. Y por causa de esa romantización del pecado y la romantización también del evangelio, es que muchas iglesias en la actualidad, escucha, esto es algo muy trágico, muy triste, pero en la actualidad, por ejemplo, las iglesias de sana doctrina, de una doctrina sana y verdadera, que presentan una imagen balanceada del evangelio, de Jesucristo, del pecado, de Dios, ¿verdad? Donde sí se habla de un Dios grande en misericordia, amplio en perdonar, ¿verdad? Un Dios tan, pero tan compasivo que fue capaz de sacrificar a su amado Hijo Jesucristo, que tuvo un corazón tan grande, ¿verdad? De que sabía que iba a ver sufrir a su amado Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Dios sabía, el Padre sabía lo que iba a sufrir. El Hijo sabía, Jesús sabía lo mucho que le iba a doler, lo mucho que lo iban a humillar, ¿verdad? Siendo el soberano de los cielos y de la tierra. Y aún así estuvieron dispuestos a sufrir eso. ¿Cómo no va a ser Dios bueno? Y las iglesias de sana doctrina se presenta esto, pero también se presenta, ¿verdad?, una imagen balanceada de que Dios, ¿verdad?, de que Dios también es severo con el pecado y es severo con los que son renuentes, y rebeldes a su llamado, ¿verdad? Dios dice, ya hicimos todo por ti. Además, lo único que tienes que hacer es obedecer a mi llamado de arrepentirte y entregarte a mí para que yo te perdone, te salve y te dé vida eterna, hablando el Señor Jesús, ¿verdad? ¿Y qué cree? Desgraciadamente en iglesias donde se predica una sana doctrina, desafortunadamente esas son las iglesias que a veces se encuentran más vacías, con poca asistencia, ¿verdad? Porque en verdad en la actualidad es poca la gente de corazón noble, justo y recto que aceptan las cosas de Dios tal como son y como Dios se muestra y las presenta en su palabra. Y por esa misma razón, ¿verdad?, que el cristianismo evangélico en la actual está tan corrompido, contaminado, tan romantizado, ¿verdad? Por esa razón es que hay iglesias en la actualidad que presentan un evangelio diluido, romantizado, que le dicen, no te preocupes, Dios entiende, en el camino, ¿verdad?, acércate a Cristo, que empieza a congregarte, bautízate, acepta a Jesús en tu corazón, haz una oración de fe, y en el camino Dios te irá ayudando a que te apartes del pecado. Eso no es así. Para que haya perdón, salvación y vida eterna, debe de haber primero arrepentimiento. Si no hay un arrepentimiento, un justo razonamiento en el corazón del hombre de que ha pecado, de que es malo, es perverso y que necesita el perdón de Dios por sus pecados, la salvación de Cristo, del Señor Jesucristo y la vida eterna, porque está perdido, ¿verdad?, destinado al infierno, no puede haber lo demás. Pero ahora se romantiza el evangelio y se dice, no, en el camino Dios, que es tan bueno y grande en misericordia, te ayudará a que te apartes del pecado. No, las cosas no son así, ¿verdad? Y por eso es que este tipo de iglesias, que principalmente las carismáticas, ¿verdad?, y las reformadas, que presentan un evangelio de predestinación, es un evangelio diluido, romantizado, adulterado. Es que este tipo de iglesias están tan llenas de gente, ¿verdad?, están llenas atiborradas de gente que anda en busca de una doctrina y un evangelio a su gusto, que no les incomode ni les condene por su pecaminosidad, ¿verdad?,
oculta, ¿verdad? En el humanismo que ha penetrado dentro del cristianismo actual, que tiene algunas premisas que versan. Por ejemplo, el humanismo dice: si a ti eso te funciona y no te hace sentir mal, pues hazlo tal, con tal de que seas feliz, ¿verdad? El humanismo, en el caso de que ha penetrado en el cristianismo, dice: pues mira, si tú en esta iglesia no te sientes mal porque nadie te condena, nadie te exhorta al arrepentimiento, sino que hay poco a poquito, cuando tú quieras, irás cambiando. O como dice el calvinismo, ¿verdad? El calvinismo es una falsa doctrina, es un falso sistema doctrinal. En el punto de la perseverancia de los santos dice: es que el que es salvo siempre será salvo, y en el camino Dios lo irá transformando, ¿verdad? Poco a poquito lo va a ir cambiando. No, eso no es bíblico. Primero te arrepientes, para que una vez que estés arrepentido, entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo te puedan recibir. Si no, no te pueden recibir, no te pueden dar el perdón de tus pecados, ni la salvación, ni la vida eterna, porque no has cumplido con los requisitos básicos del Evangelio para el perdón y la salvación, ¿sí? Y bueno, desafortunadamente este tipo de iglesias que han romantizado el pecado y el Evangelio en la actualidad están atiborradas de gente, pero gente que verdaderamente está perdida, está ciega, y pues están bajo condenación. Es feo decirlo, pero así es. ¿Y todo por qué? Por causa de romantizar el pecado y el Evangelio de Jesucristo, ¿sí? Y quiero terminar en esta noche. Esta reflexión va a ser un poquito más breve que las demás, ¿verdad? Espero que a los hermanos que nos están viendo y nos estarán viendo más adelante, esta reflexión les sea de bendición, de edificación y sobre todo de advertencia. De advertencia, de tener cuidado, ¿verdad? Con decir: ay, es que Dios conoce mis debilidades. Ay, con el tiempo Diosito me ayudará a abandonar mis malos caminos para que me acerque yo a Él, ¿verdad? O en su tiempo, ¿verdad? En su tiempo, le haré caso al Señor, ¿verdad? Así como si le fuéramos a hacer un favor a Dios con hacerle caso. Así se presenta el Evangelio romantizado en la actualidad, ¿verdad? Y bueno, quiero terminar con un testimonio personal. En 1999, recién que me había yo convertido, me había arrepentido de todo mi corazón, me había apartado de todos mis pecados, ¿verdad? Me había entregado totalmente a Dios, al Padre y a Cristo Jesús, al Señor, ¿verdad? Después de haberme convertido y después de haber dejado la mayoría de mis vicios, ¿verdad? Y mis pecados y todas las cosas malas y feas que andaba yo haciendo, aún había algo que no podía yo soltar, ¿verdad? Tendría yo como unos 20, 30 días, 40 días, 45 días a lo mejor de convertir. Y recuerdo que aún había algo que no podía yo abandonar, y eso era el cigarro, ¿verdad? Yo era fumador. Yo empecé a fumar a los 12 años de edad aproximadamente. Me dieron en una ocasión 2 pelas buenas mis papás, pero pues como buen chamaco era yo necio. Y seguí fumando hasta los 27 años cuando conocí al Señor. Y recuerdo que un día por ahí de los 30, 40 días aproximadamente, después de haberme convertido, le dije a Dios, le dije al Señor, le dije al Padre, le dije: Señor, mira, si tú me fortaleces, yo te prometo que voy a dejar el cigarro, Señor. Padre, Señor Jesús, ayúdame, ¿verdad? Y yo te prometo que ahora sí, si tú me fortaleces, dejo el cigarro. Bueno, eso fue en la mañana, recuerdo, no me acuerdo qué día fue, pero me recuerdo que fue un día, ¿verdad? Y en la mañana le prometí eso. Y bueno, durante toda la mañana, parte de la tarde, buena parte del día, no volví a probar un cigarro. En ese momento me contuve. Pero recuerdo, ¿verdad? Recuerdo y que pasó algo, y no quiero ventanear a mi esposa ni nada, ¿verdad? Es un suceso que pasó. Y aquí está mi esposa. Y ya lo está haciendo así, ¿verdad? Nada, es cierto. No, la verdad, Dios me ha dado una esposa que ha sido una bendición de Dios conmigo, porque me ha soportado muchas cosas y ha estado conmigo en las buenas, en las malas y en las peores. Y como yo se lo he dicho a ella es el amor de mi vida en esta tierra, ¿verdad? Después del Señor, ella es la persona que más amo en esta tierra. Y bueno, recuerdo que llegando a cierta hora de la noche, llego a cenar, y ya ve que a veces viene uno de malas, ¿verdad? Y no me acuerdo por qué empezó una breve discusión ahí, por algo empezamos a discutir. Y pues como buen cristiano recién convertido, inmaduro, me salí molesto de mi casa, ¿verdad? Tristón, así, afligido, enojadón.
Y me subí a mi taxi, porque yo era taxista, ¿verdad? Yo era taxista, me subí al coche y dije, bueno, pues es que me siento así, como que algo me hace falta aquí. Pues me voy a echar un cigarrito, me voy a fumar un cigarrito. Pasé, me compré una cajetilla de cigarro, me acuerdo que eran los famosos Marlboro 14, ¿verdad? Había de 20 y de 14. Pues nada más me voy a fumar uno. Y ese uno se convirtió casi en media cajetilla y de momento me acordé de mi promesa. Y dije, bueno, Dios, pues Dios sabe, Dios me va a comprender que tuve un problema, una angustia, una tristeza, y pues que me hacía falta un cigarrito para tranquilizarme, ¿verdad? Y pues como dicen en la iglesia, ¿verdad? Dios me va a dar gracia porque Dios entiende mis debilidades. ¿Ven? Yo terminaba yo era taxista, ¿verdad? Terminaba mi turno, empezaba mi turno a las 4 de la tarde. Y lo terminaba por ahí de la 1 a 2 de la mañana, 3 a veces de la mañana. Y tenía yo la costumbre de en la madrugada, ¿verdad? Llegar a mi casa, sentarme en algún lugar y empezar a leer la Biblia, a veces hasta las 4, 5, 6 de la mañana, ya que estaba amaneciendo. Un tiempo hermoso, para mí maravilloso, en el cual Dios hizo muchas cosas, como si me inyectara su palabra, su presencia, o sea, me hizo muchas cosas hermosas en ese tiempo. Y recuerdo que ese mismo día, de esas cosas que ya están de Dios, cuando llegué y me puse a leer la Biblia, de momento, por decirlo así, sin querer, porque yo no conocía nada de la Biblia, ni de teología, ni la nomenclatura de los capítulos, ni sabía yo cuántos libros tenía la Biblia, ¿verdad? Me puse a ojear y de momento llegué al libro de Eclesiastés y dije, voy a empezar a leer, ¿verdad? Y cuando llegué al capítulo 5, me encontré esto. Escuche lo que dice Eclesiastés capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice, cuando vayas a la casa de Dios, cuida tus pasos y acércate a escuchar en vez de ofrecer sacrificio de necios, que ni conciencia tienen de que hacen mal. Versículo 2. No te apresures ni con la boca ni con la mente a proferir ante Dios palabra alguna. Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Mide pues tus palabras. Quien mucho se preocupa tiene pesadillas y quien mucho habla dice tonterías. Versículo 4. Y aquí fue donde mire. Cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo porque a Dios no le agradan los necios. Otra versión dice, no le agradan los insensatos que hacen votos a la ligera y no los cumplen, ¿verdad? Cumple tus votos. Verso 5. Vale más no hacer votos que hacerlos y no cumplirlos. No permitas que tu boca te haga pecar, ni digas luego ante el mensajero de Dios, o sea, ante el sacerdote del templo de Jerusalén, ¿verdad? Ante el mensajero de Dios que lo hiciste sin querer. ¿Por qué ha de enojarse Dios por lo que dices y destruir el fruto de tu trabajo? ¿Y esto por qué? Por hacer un voto a la ligera, un voto necia, insensatamente, y después no cumplirlo. Pero ese versículo 4, cuando lo leí, me acuerdo que lo leí en la versión Reina Valera, una Biblia verde muy bonita que nos habían regalado, compramos. El caso es que una Biblia hermosa, donde dice, cuando hagas un voto, dice, no hagas votos a la ligera, ¿verdad? Y cúmplelos, porque al Señor no le agradan los necios que hacen votos y luego no los cumplen. Cuando yo leí eso, haga de cuenta que yo sentí como si me hubieran echado un balde, ¿verdad? Una cubetada de agua fría, ¿verdad? Y me quedé frío. Y con una vergüenza, yo tenía una vergüenza ante Dios, ante el Señor, ¿verdad? Y yo dije, ¿qué he hecho, Dios mío? ¿Qué he hecho, Señor? Pues ya sabe que cuando usted está recién convertido está fresquecito, ¿verdad? Su conciencia está fresquecita, su corazón, su espíritu está limpio y tiene usted verdaderamente temor, ¿verdad? De Dios, temor y siente usted feo, ¿verdad? Su conciencia por pecar, por desobedecerlo, ¿verdad? Y dije, Señor, perdóname, me arrepentí de todo corazón, le pedí perdón a Dios, le rogué que me perdonara y le dije, Señor, si yo ahora sí, ¿verdad? Si tú te prometo y me comprometo contigo que si tú me ayudas y me fortaleces a dejar el vicio del cigarro, yo te prometo que jamás y nunca voy a volver a fumarme un solo cigarro, ¿verdad? Y gracias a Dios, por la gracia de Dios y su misericordia me fortaleció y hasta el día de hoy así ha sido, ¿verdad? Pero ese día aprendí algo a través de su palabra. Fíjese,
lo más chistoso que yo siempre me he preguntado, o sea, ¿cómo es que yo le hice una promesa a Dios en la mañana, que fallé en la tarde noche, y regresando a leer la Biblia, exactamente sin conocer dónde estaba ese versículo ni nada, caigo ahí y ahí Dios me empieza a hablar, ¿verdad? Y ese día aprendí, primero que nada, que con Dios no se juega con el pecado, ¿sí? Que con Dios no se juega y que Dios no anda ahí con cositas de que, ay, con cuando tú quieras, no. Ahí entendí que Dios no anda entendiendo ni tus luchas ni tus debilidades, ¿verdad? Y que Él te manda que te apartes del pecado, tan y se acabó. Él dice, no, momentito, te me apartas, te me arrepientes y me dejas estos malos caminos. Eso fue lo que yo entendí, ¿verdad? Y bueno, ¿por qué? Porque pues para eso nos salvó el Señor, ¿verdad? Para eso Cristo Jesús nos rescató del poder del pecado y nos dio la vida eterna y el don del Espíritu, para que pudiéramos obedecerle, ¿verdad? Para que pudiéramos andar como a Dios le agrada, en una vida espiritual de amor, santidad y justicia, ¿verdad? Instantáneo y se acabó. Y a partir de ese día dije, no, pues sí, o sea, Dios no anda con que, ay, bueno, pues es que yo entiendo que tuviste un problemita con tu esposa y te sentías mal, ay, pobrecito, échate tu cigarrito y ahí mañana vemos. No, Señor, me reprendió, me llamó la atención, me exhortó, y gracias a Dios por su misericordia, porque si no le hubiera hecho caso en ese momento, quién sabe qué me hubiera pasado, ¿verdad? Dios tuvo compasión de mí al advertirme y reprenderme. Y bueno, con esto quisiera concluir esta reflexión bíblica de este día, ¿verdad? Y quisiera animarle a evitar que andemos romantizando o romantizando, como usted quiera, el pecado y el evangelio, ¿verdad? El evangelio que le predicamos a los incrédulos, hay que predicarles un evangelio de amor, compasión y misericordia, sí, pero también hay que advertirles que va a haber juicio y condenación y perdición eterna si no se arrepienten y obedecen el llamado de Dios al arrepentimiento y a la fe y obediencia a Cristo Jesús. Mucha gente no lo hace en la actualidad porque sabe que la gente del mundo los va a rechazar, y aparte de eso no van a ir a sus iglesias no se van a llenar, entonces los llevan así como que medios engañados, ¿verdad? No te preocupes, Dios en el camino, Diosito en el camino te irá mostrando el camino. Eso no debe ser así. Con la gente hay que ser recta y sincera a la hora de evangelizarle. Hay que decirle, mira, Dios es grande, misericordia, porque de tal manera amó al mundo que dio a su amado Hijo Jesucristo, ¿verdad? Para morir en la cruz, para que todo aquel que en Él creyera y lo obedeciera, no se perdiera, sino tuviera vida eterna. Pero Dios dice en su palabra que los que no obedecen al Hijo de Dios permanecen bajo la ira, bajo la condenación de Dios y recibirán su juicio, ¿verdad? Y Dios en este día, el Señor en este día, te da la oportunidad de creer en Él, de confiar en Él, de arrepentirte, entregarte a Él, apartarte de tus malos caminos para que tengas el perdón de tus pecados, no coseches el juicio de tus pecados, y aparte de eso tengas salvación y vida eterna a partir de este momento, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, conclusión, evitemos romantizar el pecado y el evangelio, porque aparte de todo esto es diabólico, aparte de ello esto es diabólico y es muy perjudicial tanto para los oyentes del evangelio como para nosotros, los que conocemos al Señor, los que conocemos de Dios, porque esto lo único que va a hacer es acarrearnos juicio y disciplina. Y espero que en esta noche, ¿verdad?, esta breve reflexión bíblica les sea de bendición, les sea de edificación. No quiero romantizar las cosas, ¿verdad? Quiero decirle con todo el respeto de mi corazón, ¿verdad?, con todo el amor de Dios y de Cristo en mi corazón, y con todo el respeto, pero con mucha verdad y justicia, que si usted que ha escuchado esto y está en esta situación en la cual, si es creyente, es evangélico, dice, ay, es que estoy batallando con un pecado, pero Dios sabe, Dios conoce mi lucha, y Dios conoce mi corazón, que sí quiero obedecerle, sí quiero seguir, pero Dios sabe mi debilidad, ¿verdad? No, que nada de romantizar el pecado, nada de debilidad. Dios dice, ¿sabes qué? Arrepiéntete del pecado, tan y se acabó, porque si no me haces caso, te voy a reprender, te voy a castigar, te voy a disciplinar, ¿verdad? Y si usted, con todo respeto, en esta noche está escuchando esto y anda por ahí batallando, como decimos por ahí, batallando, no andamos batallando, andamos pecando y revolcándonos en cierta clase de pecado, yo le animo de todo mi corazón a que se arrepienta, porque si no hay arrepentimiento a tiempo, va a haber juicio y disciplina.
Y bueno, pues por otro lado, quiero decirle que gracias a Dios por estas reflexiones que Él permite, porque pues yo considero que son una bendición, ¿verdad? Porque a través de eso, por un lado el Señor nos instruye, nos enseña cómo es Él, cómo piensa, cómo siente, qué desea y qué manda. Y por otro lado nos advierte, ¿verdad? Nos dice, mira, cuidadito, porque si no me haces caso, mira, taca, te voy a dar. Y bueno, que tenga una muy buena noche, que Dios le bendiga mucho y permítame terminar este tiempo dándole gracias a Dios por esta reflexión y también rogándole al Señor que en esta noche, ¿verdad? Y siempre el Señor le dé gracia, compasión y misericordia. Y de antemano muchas gracias a todos los amigos y hermanos que nos aparecen aquí, ¿verdad? Carolina Ramírez, Angie Nieto, Betty Vélez, Lourdes y bueno, todos los demás que no aparecen pero que probablemente lo estarán viendo. Que Dios les bendiga mucho en esta noche. Y vamos a orar. Padre, muchas gracias en esta noche. Gracias por tu infinita bondad, por tu infinita misericordia. Gracias porque tú eres bueno, Padre. Gracias porque tú nunca desamparas la obra de tus manos. Tú nunca jamás, Padre, te olvidas de nosotros. Tu palabra dice que tú nos tienes esculpidos, Padre, en la palma de tu mano y que cada vez que ves tu mano te acuerdas de nosotros. Te damos gracias en el nombre maravilloso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo por tu infinita bondad, tu infinita misericordia, tu infinita compasión con la cual nos tratas todos los días, porque sí es cierto que tu palabra dice que no nos has pagado como merecen nuestras rebeliones e iniquidades y a veces has desistido del juicio, pero sabemos por tu palabra que cuando se agota tu paciencia y se agota tu gracia y tu compasión y no entendemos, no nos arrepentimos de nuestros malos caminos y los pecados con los cuales los estamos ofendiendo a ustedes tres, a ti Padre, a nuestro Señor Jesús y al Espíritu Santo, entonces tú Dios nos reprenderás y nos castigarás severamente por nuestra necedad, nuestra rebelión y nuestra perversidad, nuestra blasfemia de burlarnos en tu cara, Padre. Te rogamos y te suplicamos que esta enseñanza, esta noche, esta reflexión, tú permitas que sea grabada en la tabla de nuestro corazón, Padre, y que esté presente ahí, que cuando sea necesario el Espíritu Santo nos la recuerde, Señor, para protección de nosotros, principalmente, ¿verdad? Y si tú lo permites, Padre, también permite que esta enseñanza, que esta reflexión llegue a muchos lugares, Señor, en esta tierra, para que sea de bendición, Padre, y tu plan y tu propósito para esta reflexión se cumpla en la vida de los oyentes. En el nombre de Jesús también, Padre, te rogamos, te damos gracias y te rogamos por los oyentes de esta reflexión, de esta transmisión, que cada oyente, que cada persona que vea y oiga esto, Padre, tú le bendigas en el nombre de Jesús, tú le guardes de toda especie de mal, tú le ayudes con todas sus necesidades, con todas sus cargas que tiene, Padre, les ayudes a resolver sus problemas y dificultades que solamente tú, Dios Todopoderoso, puedes resolver. En el nombre de Jesús, pues los ponemos en tus manos, te damos gracias por tu compasión y misericordia. Amén, amén, amén. Y bueno, muchas gracias, amados hermanos y amigos. Esperamos, como decía hace rato, ¿verdad? Que esta reflexión les haya sido de bastante bendición y edificación. Y le pido por ahí un favor, denos like por ahí, ¿verdad? Apóyenos dándole like si le gustó esta reflexión. Y si no le gustó, pues apóyenos, ¿no? y también otro favor, si puede usted, le pido que por ahí comparta este video con otros amigos, hermanos, que sabemos que les va a ser de bastante bendición y edificación. Que Dios le bendiga mucho. Les comento, ¿verdad?, que a los que nos han seguido, nos han estado siguiendo, que este próximo domingo no vamos a tener servicio, no vamos a tener culto y obviamente no va a haber transmisión. Probablemente, si el Señor lo permite y se puede, a lo mejor el sábado en la mañana, el sábado en la noche se transmita una reflexión, una enseñanza breve. Probablemente, si Dios lo permite, ¿verdad? Y si no, nos vemos para el próximo miércoles y de ahí hasta el próximo domingo de aquí en 8. Que Dios le bendiga mucho, que tenga una excelente noche. Bendiciones.